Entonces uno ve cómo los discípulos de la primera hora tuvieron que hacer todo un largo camino de purificación en la fe y en la esperanza para poder servir al reino de Dios. Y nosotros también deberemos hacerlo, inevitablemente, a lo largo de nuestra vida, insisto, por esa distancia infinita que hay entre los planes de Dios y nuestros planes. Por tanto, una purificación que puede suponer, como en ellos, enfrentar algunas crisis, ¿no? Abre una tercera ventana que nos pone frente a la vida de San José, cuyo testimonio en este sentido es riquísimo, lo mismo que el de la Virgen, ¿no? Yo diría que San José es un especialista en resignar expectativas propias para abrirse a la esperanza cristiana, en renunciar a sus sueños para que Dios pueda cumplir los suyos. Y en realidad, cuidado, él no renunció a soñar, sino que a través de un crisol interior, digamos, ¿no? Él fue haciendo suyos los sueños de Dios. Este es el gran desafío. La apertura del corazón al Espíritu de Dios para poder discernir en nuestro camino personal, familiar, comunitario, eclesial, en orden a que podamos ponernos al servicio de los sueños de Dios. Volvamos por un momento al pasaje evangélico, vamos a la primera ventana nuevamente, reentremos otra vez allí para ver lo que se nos dice sobre la crisis del Bautista. Porque Mateo, continuando ese relato del diálogo que Jesús tiene con los discípulos de Juan, nos dice que mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Y agrega Jesús, les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Qué es lo que resulta muy significativo? Que mientras, dice Mateo, mientras los enviados de Juan se retiraban, el Señor hace un gran elogio de Juan. Esto es lo que sorprende, ¿no? Que haga ese gran elogio cuando acaba de hacerse público a través de sus discípulos esa pregunta que se estaba haciendo Juan en su corazón acerca de Jesús, si era o no era el Mesías. O sea, estaba poniéndose al desnudo esa crisis que estaba atravesando el Bautista. Uno quizá hubiera esperado más bien que Jesús, como lo había hecho más de que por sus discípulos, regañara a Juan por su incredulidad. Y sin embargo, conociendo él de verdad el corazón de Juan y su fidelidad en medio de la noche que estaba atravesando, hace de él un gran elogio, lo cual nos revela lo que para el cristianismo es un santo, que es algo muy distinto al ideal pagano del héroe. Es decir, el héroe, pensemos un poquito en el estereotipo del héroe de Hollywood, ¿no? Que uno ve en las películas. El héroe es alguien que nunca duda, que nada lo perturba, que enfrenta lo que sea sin sentir miedo y que vence siempre. El santo, en cambio,
no esconde su fragilidad. Puede sentir miedo, perplejidad, dudas, confusión. Y nada de eso es contradictorio con la santidad. Porque la santidad no nos libera de ser vulnerables. Y esto nos lo muestra Juan desde la cárcel, pero también el mismo Jesús durante la pasión. O los apóstoles cuando huye al ser apresado Cristo, o cuando se encierran después de la muerte del Señor por temor a los judíos, lo que dice el evangelista. Entonces, digo, al héroe lo admiramos por lo que es capaz de hacer, por aquello a lo que es capaz de llegar. En el santo admiramos lo que Dios es capaz de hacer en él. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Dios con su gracia cuando se lo permitimos? Abro otra ventana con una advertencia, que es la de cuidado en confundir optimismo y esperanza, que son dos realidades que tienen algunos aspectos en común, pero que en su raíz son muy distintas. Y uno puede, cuando analiza el optimismo, digamos, el significado del optimismo, uno ve que es un rasgo psicológico que inclina a ver las cosas desde su lado mejor, e incluso afirmar que lo que viene será mejor que lo que haya. Y uno puede estar naturalmente inclinado al optimismo por temperamento, o uno puede asumirlo como fruto de una determinación. Bueno, pero hay que ser positivo, ¿no? Hay que poner buena onda, ¿no? Y es una cualidad que debe ser valorada, principio debe ser valorada, siempre y cuando se corresponda con la realidad y no intente, por el contrario, reemplazarla o negarla, evitando de esa manera ver las cosas como son. Porque no siempre ni necesariamente el futuro será mejor que el presente. A veces el optimismo no nace de ver la parte buena de las cosas, sino de evitar ver la parte mala o dolorosa de la realidad, que de suyo debería ser reconocida y enfrentada. Es el optimismo del enfermo, que no quiere ir al médico, porque prefiere evitar encontrarse con lo que no desea, ¿no? O aquel que por ahí uno se encuentra y que siempre que le preguntas qué tal, como bien, inmejorable, siempre bien, nunca hay sombras. Y hay siempre algo de voluntarismo en esa forma de optimismo negacionista. O sea, se reemplaza la realidad por decreto. Por eso Ratzinger decía en sus tiempos de teólogo, hablando sobre el optimismo, él decía que el optimismo puede ser un disfraz con que se oculta la desesperación. Y el optimismo puede llegar a ser un disfraz con que se oculta la desesperación. Fíjese hasta qué punto no es sinónimo de esperanza, puede llegar a ser todo lo contrario. Y en la esperanza cristiana dice la teología que consiste en el deseo confiado de alcanzar un bien futuro que es posible pero arduo. Deseo confiado. Este adjetivo es clave para entender la esperanza cristiana. No es un deseo más, no es un deseo ilusorio. Es confiado porque tiene fundamento en la realidad y no solo en la decisión de la propia voluntad, como es el caso del optimismo. Tiene fundamento, ya digo, no solo en lo que uno, ya no en lo que uno puede, sino en lo que Dios puede
en lo que Dios ha prometido y puede. Entonces es que esta promesa de Dios o las promesas de Dios, aquello sobre lo cual se asienta la confianza del que espera cristianamente. Y si es verdad que Dios nos salva, podemos y debemos esperar más allá de nuestras posibilidades. Cuando perdemos la esperanza, estamos declarando impotente a Dios. Ahora bien, como el hombre está por esencia dirigido al futuro, mayor será su optimismo cuanto menor sea su esperanza. Y esto lo vemos de alguna manera en el modo como en un mundo que se ha ido secularizando, ¿no? La New Age ha traído optimismo, ¿no? Es decir, muchas de las cosas, por ejemplo, reimportando una vez más desde Oriente la teoría de la reencarnación. Ante la pérdida de la esperanza cristiana en la resurrección, se recurre a una mera hipótesis filosófica que nos dé futuro, que al menos nos dé futuro. Y si uno ve la historia, la reencarnación reaparece en Occidente cada vez que la esperanza cristiana entra en crisis. Entonces nosotros no estamos llamados como cristianos, veamos de qué manera la esperanza en la historia de la salvación, ¿no? Si uno ve los grandes actores, no eran optimistas, pero sí hombres de esperanza. Si miramos a los profetas, no miraban la realidad de frente, no la maquillaban. La cuestionaban, denunciaban el pecado, pero confiaban en lo que Dios era capaz de hacer. No obstante esa realidad, confiaban en lo que Dios era capaz de hacer en medio de su pueblo. Y Jesús no se presentó con optimismo frente a su pasión. No le dicen los apóstoles, tranquilo, va a estar todo bien. No va a estar todo bien, ¿no? Entonces, no se presenta con optimismo, pero sí con esperanza. Y es la confianza en el Padre, justamente, lo que le permitirá llegar hasta el final de su camino. Entonces nosotros no somos, como cristianos, no estamos llamados a ser meros optimistas, sino hombres de esperanza, testigos de la esperanza cristiana que ya está presente entre nosotros, en un reino que ya está presente entre nosotros, aunque muchas veces de manera paradójica, que se construye en la historia y que se consumará algún día definitivamente en el cielo. Decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Los males de nuestro mundo y los de la Iglesia no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Miremoslos como desafíos para crecer. Además, la mirada creciente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad. Sin olvidar, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que se puede convertir el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. A 50 años del Concilio Vaticano II, aunque nos duelan las miserias de nuestra época y estemos lejos de optimismos ingenuos,
El mayor realismo no debe significar menor confianza en el espíritu, espíritus mayúsculas, ni menor generosidad.